Está mejor este set, ¿no? ¿Que el de antes o qué? Muy buenas compañeros y compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy vamos a hablar del tema de los dividendos, si es rentable, si no lo es y cuándo. Así que vamos a empezar. Muy bien, antes de todo, antes de empezar, el retorno que llevamos de este año es del más 17,37%, lo cual no está nada mal con todo lo que ha pasado, y comparado con el MSCI World de un menos 8,8%. Bien, disclaimer como siempre ya sabéis de todos los vídeos de todas las veces, y es que esto de este vídeo ni de ningún otro son recomendaciones ni de compra ni de venta, ¿vale? Vosotros sois responsables de vuestras decisiones. Bien, vamos a empezar con el tema de los dividendos y todo esto. Se podría decir que podemos separar el tema de los dividendos en estas dos patas, ¿de acuerdo? El tema de los dividendos que tienen una alta apreciación, ¿vale? Esos dividendos yield que se aprecian y son que es constantes y crecientes, y otros que paguen un alto dividendo, ¿vale? Sin importar la calidad del subyacente. Y luego, antes de nada, vamos a hablar del total return. Bien, antes de empezar, ¿vale? Para que veáis claramente el efecto que tiene el tema de los dividendos, aquí podéis ver una inversión en el S&P 500 desde 1929. Si eliminamos el tema de los dividendos y ajustamos por la inflación, veríamos el crecimiento de ese dólar. Sin embargo, si luego ajustamos, aunque ajustemos por inflación, ajustamos el tema de los dividendos reincorporados, podríamos ver cómo sería ese rendimiento real. ¿Vale? Que ahora todo el mundo está muy bajista y tal, y os dice, no, pues que el S&P 500 es que hay que ajustarlo por inflación. Me parece correcto, es así, es verdad, pero luego también acordaros de que hay que ajustar también por el tema de los dividendos, porque están ahí, ¿de acuerdo? Y aquí ya sería el total return neto de inflación, neto de todo, ¿no? Bien, vamos a empezar con el total return, ¿no? El total return vamos a usar de ejemplo el IXIC y el SPX, que son los tickers de los futuros del Nasdaq, ¿vale? Que seguramente lo conoceréis con el QQQ, ¿vale? Y del SP500, ¿no? O el SPY, que es el ETF más famoso. Bien, esto sería el total de nuestra inversión, ¿no? De algo que se haya comportado como... ¿cuál es el total de retorno sin tener en cuenta el tema de los dividendos en estos dos ETFs? En el tema del Nasdaq, por ejemplo, podemos ver que ha sido de un 153, de un 10.523%, y del SP500 de un 3.442%. Bien, esto sería multiplicar por 34 vuestra inversión, y esto sería multiplicar por 105 vuestra inversión. Y eso adelanto que para mí lo más importante en todo este tema de los dividendos y todo esto es el total final que a nosotros nos queda como inversores. Bien, vamos a añadir en este progreso, en este periodo de 2014, Dividend Aristocrats, ¿de acuerdo? Que es un ETF que lo puedes encontrar como NOBL, ¿vale? Es el ETF que vamos a usar de ejemplo en toda esta clase, que es un ETF que lo que tiene son empresas del SP500 que llevan más de 25 años pagando dividendos ininterrumpidamente e incrementándolos. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el total de rendimiento de la inversión ha sido de 132%, comparado con el SP500 que ha sido del 109 y del Nasdaq con un 177. Disculpad, no sería el total porque aquí no está sumado el tema de los dividendos, sería solamente la apreciación de la acción en sí. Bien, si aquí hacemos una comparación, esto está sacado directamente desde la web de S&P Global, de Dividend Aristocrats, podemos observar que hacemos la comparación desde la existencia o desde que se creó Dividend Aristocrats, veremos que el total comparado con el S&P 500 ha sido prácticamente el mismo. Entonces, ya tenemos ahora mismo cómo se comporta un ETF de dividendos comparado con el SP500 en un periodo de un mercado alcista. Pero vosotros os estaréis preguntando, ¿no? Como personas inteligentes que pensáis y tenéis vuestras dudas y vuestras cuestiones y reflexionáis, diréis, pero vamos a ver, eso está muy bien, pero eso es que tú me enseñas desde el 2012, lo cual está muy bien, pero a mí me interesa saber qué es lo que pasará
o qué es lo que pasa en mercados laterales, ¿no? Cómo es lo que se especula que va a pasar ahora, ¿no? Ahora se habla mucho de una década, ¿no? Una década perdida, ¿no? Entonces, tenéis que pensar antes de eso que cuando se habla de una década perdida no tiene por qué solventarse de forma lateral, ¿vale? Puede ser que se solvente a la baja. De hecho, normalmente, históricamente, cuando hay periodos muy alcistas o con mucho exceso, como ha sido los últimos años, con mucha deuda, muchos países endeudados, la deuda muy barata, no se suele arreglar de forma lateral, sino que suele ser a la baja. Entonces, esa década perdida no tiene por qué ser una década lateral, sino que puede ser una caída brusca que luego tardemos en recuperar esos máximos una década. ¿Vale? De hecho, ya lo estaríamos viendo que ahora mismo la caída que hemos tenido ha sido solamente de compresión de múltiplos y en lo que se espera va a ser, en los próximos meses va a ser la caída de los beneficios, ¿vale? Lo que llevaría consigo más caídas. Bien. Entonces, pero aún así, ¿no? Aún con esa casuística, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Cuando hay un mercado lateral, ¿qué es lo que pasa? Bien, podemos observar que en un mercado lateral, Dividend Aristocrats, en este caso, se ha comportado mejor que el S&P 500, ¿no? Ha sido una mejor inversión. Pero tenemos que pensar, ¿vale? Ha sido mejor inversión en un mercado lateral. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha sido mejor inversión? ¿No? Vamos a entender por qué lo ha sido para saber si lo va a volver a ser en el futuro, ¿no? O intentar saber, ¿no? O sacar nuestras opiniones de si puede volver a repetirse. Bien, para eso lo que vamos a hacer va a ser coger el ETF de dividendos de S&P 500, de Dividend Aristocrats, y vamos a ver qué empresas lo componen, ¿no? Vamos a ver que en Dividend Aristocrats podemos observar que el precio, ¿vale?, de esas empresas en esos periodos laterales ha estado lateral. Tenemos Coca-Cola, Johnson Johnson, Altria, McDonald's, Procter Gamble, Pepsi, 3M, Colgate y hay muchas más. Vale, aquí os he cogido algunas, ¿vale? Está Caterpillar, etcétera, hay muchas más, ¿vale? Pero os he cogido unas cuantas. Podéis observar, como os decía, que en esos periodos las acciones casi han estado laterales también, ¿de acuerdo? En muchos casos. No en todos, obviamente, pero en muchos casos sí. Bien, entonces vosotros pensaréis, bueno, pero no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que si en un mercado lateral las empresas que componen ese ETF de dividendos están laterales o casi? ¿Cómo puede ser que luego yo veo el total del ETF y aquí me pone que sube más que el S&P 500? Bien, esto es causado por el tema del dividend yield. El dividend yield, para quien no lo sepa, es cuánto dividendo nos genera según nuestra base de inversión. Por ejemplo, un dividend yield de el 2% significa que si yo invierto 1.000 euros, por ejemplo, pues a mí me genera un 20 euros, ¿vale? 20 euros al año, ¿vale? No al mes. 20 euros, ¿vale? Bien, un dividend yield del 10% significa que si invierto, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Un 10% del dividend yield, ¿vale? De esos 1.000 euros, ¿de acuerdo? Serían 100 euros, ¿vale? Al año, ¿vale? Al año. En un año. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos estos estudios que hay, lo que os está poniendo siempre, como es normal, es cuando tú inviertes una vez, ¿no? Tú has invertido aquí una vez, pero nunca más has invertido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este dividend yield afecta mucho, o afecta más, mejor dicho, en esos periodos laterales, porque te genera más inflow, ¿no? O sea, como tú ya no pones, pero eso te genera unos dividendos mayores que el del S&P 500, por ejemplo, que ahora veremos, te hace que esa generación de dinero tú puedas ir comprando más acciones que si te doy menos dividendo, ¿no? O sea, si yo doy más dividendo, ¿no? Si yo te doy 1.000 euros, puedas comprar más acciones que si te doy 100, ¿no? Bien, entonces se genera ese efecto, ¿vale? De en periodos laterales, como te estoy dando más dinero por ese dividend yield más alto, tú puedes ir comprando más acciones y por lo tanto se va a apreciar tu capital o va a ir creciendo más
rápido en periodos laterales. Como podéis observar, ¿vale? El dividend yield de estas empresas de Dividend Aristocrats, algunas de ellas, ¿vale? En esos periodos, que podrían ser pues, desde el año 2000 hasta el año 2012 más o menos, ¿vale? Esos periodos, pues podéis ver que ha sido más o menos de aquí un 2,3, entre un 2 y un 3, podemos decir que aquí un 3, aquí a lo mejor, por ejemplo, pues podría ser también un 2,2, aquí un 2,5 a lo mejor. Entonces teníamos que más o menos el dividend yield de Dividend Aristocrats ha sido entre a lo mejor de un 2,5%. Mientras que en ese mismo periodo de tiempo, ¿vale? El S&P 500 ha generado un dividend yield medio de a lo mejor un 1,8. Entonces estamos hablando de un 1% de diferencia. Pero ese 1% de diferencia al cabo de 13 años en lateral, 13 años o si queréis poner 10, ¿vale? Claro, es notorio, ¿no? Entonces sí que te genera este plus de rendimiento. Pero eso estamos hablando, como decía, de si tú has invertido una vez, pero no has vuelto a invertir. Pero claro, si vosotros vais invirtiendo cada mes, vosotros generáis vuestros propios dividendos. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, si vosotros tuvieseis 1 millón de euros, ¿vale? Y vosotros invertís 1.000 euros al mes, os estarías generando un dividend yield, ¿vale? De un 1,2%, ¿vale? Entonces, vosotros ya generáis ese dividend yield cada mes cuando invertís. Entonces, lo que os importa más ahora mismo, desde mi punto de vista, no es tanto el dividend, todo cómo crece y tal, sino que la base crezca más, ¿vale? Bien, como podéis ver, por eso se nota más que en los mercados laterales el Dividend Aristocrats, por ejemplo, crece más que el S&P 500, es porque aquí puedes observar como el S&P, esto es el Dividend Yield del S&P 500, cómo viene bajando, ¿vale? De forma histórica, ¿vale? Aquí te lo tenéis comparado con el precio del S&P 500 comparado con el Dividend Yield, que esto es lo que yo os animo a que tengáis más en cuenta, es la línea roja, ¿vale? Y es la base de la inversión, cómo ha ido creciendo y no tanto el dividend, ¿vale? Porque podéis ver aquí que el dividend yield del S&P 500 ha ido bajando, ¿vale? Bien. Esto viene históricamente porque históricamente se apreciaba más, la gente apreciaba más un alto dividendo que no tanto el negocio subyacente. A día de hoy sí que los inversores prefieren, oye, no me des tanto dividendo porque hay muchos impuestos asociados a esos dividendos, que luego también hay que ajustar eso, ¿vale? Sino que quédatelo y reinviértelo en la empresa y hazlo crecer. Y eso lo que permite es que la base vaya creciendo, ¿vale? Y que la empresa sea más solvente y a ti te pueda seguir pagando esos dividendos e incluso incrementarlos. Bien, ahora que tenemos claro el tema de cómo funcionan los dividendos, toma del total return, cómo si salen en una cuenta, si no, mercados laterales, etcétera, vamos a decir, oye, ok, me parece bien, a mí me interesa el tema de los dividendos y quiero saber los dos métodos que hay, ¿no? O sea, qué tipo de dividendos hay, ¿no? Como os decía, están los dividend yield appreciation, ¿vale? O que es más importante, el crecimiento de los dividend yield, ¿vale? La consistencia. Y vamos a empezar con ellos. Como siempre, si os está gustando todo esto, recordad que me podéis ver en Twitter y en Instagram, ¿vale? Por NorthIronM. Estaré encantado de veros ahí. Bien. Vamos al tema de los dividend yield, ¿vale? Los altos dividend yield, ¿vale? O mejor dicho, perdón, disculpar, en los alta apreciación o alta consistencia de los dividend yield. Normalmente, estos son ETFs como pueden ser Dividend Aristocrats, SCHD, ¿vale? BIG, que es el Vanguard Dividend Appreciation. Son ETFs de, oye, te voy a dar menos dividend yield, ¿de acuerdo? Como podéis observar aquí y aquí, ¿vale? Te voy a dar menos dividend yield, pero la base de tu inversión va a crecer más, ¿vale? Que no otros ETFs que luego veremos que te pagan más alto dividendo, pero son más inconsistentes o no crecen los dividendos, etc. Luego lo veremos, ¿vale? Yo
en mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que es mejor este estilo de inversión, ¿vale? Porque la base crece más y los negocios subyacentes son mejores. Entonces, normalmente, como decía, los dividend yields son más bajos, menos desde también mi punto de vista y después de estudiarlo, SCHD para mí es el mejor ETF de temas de dividendos. Utiliza muchas palancas de seguridad. Sí que es verdad que como defecto que no tienen los otros es que está mucho menos diversificado, ¿vale? Que los otros, pero los negocios subyacentes son muchísimo mejores, ¿vale? O que subyacen, perdón. Eso lo que permite es un mayor crecimiento, ¿vale? El dividend yield es increíblemente alto, ¿vale? O sea, solamente tienes este dividend yield o más altos empresas que no crecen ya, ¿vale? Incluso fijaros que el dividend growth, ¿vale? El crecimiento de esos dividendos en un periodo de 10 años ha sido del 16%. Esto es más que doblar el rendimiento de vuestros dividendos cada 5 años, ¿vale? Entonces, está muy bien este ETF, ¿vale? Os animo a que lo estudiéis. Entonces estos ETFs dan esto, ¿veis? Un menor dividend yield, pero una apreciación de los dividendos constante, ¿de acuerdo? Esto está muy bien porque, aún así, teniendo en cuenta que vale, hay una inflación del 10% este año, históricamente solamente ha sido, la inflación ha sido del 2%. Por lo tanto, estáis ganando a la inflación, lo cual está muy bien, sin tener en cuenta ya la apreciación de vuestro capital. Bien. Y ahora vamos con el tema de los high dividend yields, que es la otro tipo de inversión en dividendos, ¿no? Oye, a mí me da igual el negocio subyacente, yo tengo, yo qué sé, 1 millón de euros, ¿vale? Y yo quiero que me des muchos dividendos con ese 1 millón de euros. Yo creo que me des muchos, muchos, muchos. Que me des un 10% de dividend yield, ¿vale? Entonces eso te causará, te genera unos, más o menos, ¿vale? Siempre habría que ajustar por impuestos y bla, 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 ¿vale? 100.000 euros al año de dividendos, o sea, 10.000 euros al mes. Perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a verlo. ¿Qué pasa con estas empresas que pagan mucho dividend yield? Aquí tenéis un ETF que es el Vanguard High Dividend Yield, ¿de acuerdo? Podéis ver que este ETF lleva desde el 2006 y el total de vuestra inversión, mientras que los otros han hecho en menos tiempo, en 10 años, han hecho 135, 133, ¿vale? Han doblado vuestra inversión, más que doblado vuestra inversión. Este ha necesitado desde el año 2006, ¿de acuerdo? Para casi doblar el dividendo, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de un rendimiento muy inferior, muy inferior. Claro, esto en contrapartida tiene un mayor dividend yield y es, oye, es lo que os comentaba antes, yo quiero más dividend yield, el negocio subyacente me da más igual. Pues entonces este sería más para vosotros. Los dividendos se incrementan bien, están bien, se incrementan un 8%, de hecho incrementan igual que en Dividend Aristocrats o igual que en Big, ¿vale? Y sin embargo, bastante menos que SCHD. Como podéis observar, por eso yo decía que SCHD para mí es el ETF mejor. Dividend yield es del 3%, mientras que SCHD del 3,6%, o sea, os genera más dividend yield. Y el dividend growth es del 8%, mientras que este es del 16%. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si solo nos enfocamos en el tema de los high dividend yields, oye, dame muchos dividendos, lo que podéis acabar es invirtiendo en empresas como estas, que es como T. T es una empresa, para quien no lo conozca, en España sería como Movistar, ¿no? Son empresas que son muy malas, son negocios de telecomunicaciones muy malos, que son negocios muy competitivos, etcétera. Y como podéis observar, haber invertido aquí durante ese periodo lateral, o da igual que en qué punto de la inversión, creo que esto ya abarca desde 1990, en estos 32 años, ¿de acuerdo?, de inversión en AT&T, os ha generado la base solamente un 25% total, no anualizado, ¿vale? Por lo tanto, ni siquiera os habéis perdido todo vuestro dinero, ¿vale?
porque si ajustamos por inflación, pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, estos negocios son muy malos, entonces lo que intentan atraer a esos inversores diciendo, oye, te voy a pagar mucho dividendo, mucho dividendo. Entonces podéis, fijaros qué diferencia de un 7% de dividend yield a un 2% de dividend yield. Claro, el dividend yield es muchísimo menor en dividend stock. Estamos hablando de que aquí con 100.000 euros, ¿vale? O con 200.000 euros, ¿vale? Os está generando un dividend yield de 14.000 euros al año, ¿vale? Que más o menos serían unos 1.000 euros al mes, lo cual está muy bien, muy bien. Sin embargo, con este que tenemos un 2%, eh, pues no, serían unos 4.000 euros al año, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando de muchísima diferencia, de muchísima diferencia. Entonces, la contrapartida es que si vosotros invertís en este tipo de empresas, estaréis atrapados, por así decirlo, ¿vale? Porque ya no podréis salir, ¿vale? Si invertéis, estaréis en pérdidas, ¿vale? Y vosotros decís, bueno, pero al menos tengo unos altos dividendos y si van creciendo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenéis en cuenta el negocio subyacente, cómo está, podéis invertir en esto, como decía, que son negocios malos y el dividendo ni siquiera crece. Recordar que la inflación, más o menos histórica, es del 2. Por lo tanto, ni siquiera habéis batido la inflación. Entonces, bueno, pues tenéis un problema. Entonces, creo que esta es la imagen que mejor lo explica, ¿vale? Los high dividend yield es la expectación, ¿no? Decir, muchos dividendos, yo quiero muchos dividendos, y esto es lo que tú esperas, ¿no? Yo invierto aquí y claro, como voy generando y tal, pues ya está, ¿no? Y luego la realidad es que si el negocio es malo, vuestro dinero quedará ahí atrapado para siempre, el negocio se irá deteriorando y con él junto vuestra inversión y vuestros dividendos en algún momento desaparecerán, porque si la empresa desaparece y va mal, vuestros dividendos evidentemente también, y os quedaréis pues sin dividendos y sin inversión. Conclusión. Como siempre, al final creo que hagáis lo que hagáis, invertir, ¿vale? Es la mejor idea, siempre, ¿vale? Por encima de tener cash, ¿vale? Se habla mucho de, no, cash is king, ¿no? Que es el rey, ¿no? Cuando Warren Buffett y todo el mundo inversor decente pues recomienda no tener cash, justamente cuando hay periodos de inflación, porque es lo que más se deprecia, ¿no? En cambio, el negocio, tener Google hoy en día, no se está depreciando, ¿vale? Tener oro tampoco ha sido una de las mejores inversiones también, que se decía ahora mucho, ¿no? El tema del oro, que si los tipos y tal, tampoco. Letras tampoco, los bonos, y como podéis ver, las mejores inversiones siempre han sido en acciones. Bien. Eso no está ajustado, por cierto, no está ajustado con el tema de los dividendos, si no había que subirlo un poquito más. Bien. Y aquí tenéis el efecto un poquito más visual de ajustado por dividendos. Una reconclusión final. ¿Qué haría yo? O sea, ¿qué haría yo? No, ¿qué hago yo? Mejor dicho. Yo lo que más me importa a mí, desde mi punto de vista, es el total, ¿vale? Es el total return, ¿vale? Bien, esto a mí es lo que más me interesa. Vale, está muy bien todo esto que me cuentas, pero al final del todo, dentro de 10, 15, 20 años, ¿cuánto dinero voy a tener yo? Eso para mí es lo más importante. Porque yo ya sé que yo voy a reinvertir los dividendos. O sea, yo voy a reinvertir los dividendos porque todavía no puedo vivir de las inversiones y todavía tengo que trabajar y poner dinero para poder hacer crecer ese capital. Entonces, por lo tanto, el tema de que tú en un mercado lateral batas al SP500, ¿vale? Pues me parece bien, pero yo lo que quiero es saber el total de todo, ¿vale? Porque ya me genero mis propios dividendos. Entonces es el kit de la cuestión. Si vosotros no tenéis un capital, desde mi punto de vista, no tenéis un capital ya grande que digas, ostras, ya tengo un capital bastante grande y quiero seguir, vivir de mis inversiones y seguir creciendo, que siga creciendo. Si ese es el caso, si tenéis ese dinero, en plan, 1 millón de euros, por ejemplo, pues sí, evidentemente
pues yo ya me olvidaría de SP500 y Nasdaq o lo que sea y ya invertiría en ETFs de dividendos como puede ser Dividend Aristocrats o algo así. Pero desde mi punto de vista, Dividend Yield Appreciation. Pero si no es el caso, si todavía estáis construyendo ese capital, yo lo que prefiero es el total. Que esa base crezca lo más rápida y lo máximo posible. Y una vez construido un capital suficiente que a mí me permita estar tranquilo y que psicológicamente signifique algo, entonces ahí yo ya cambiaría a ETFs de dividendos. Pero si tuviese 1.000 euros, 10.000 euros, no invertiría en ETFs de dividendos porque el rendimiento es inferior y a la larga lo vais a pagar muy caro. Entonces, el total final es lo que yo más tendría como objetivo y claro. ¿Cuándo sería interesante yo creo que para alguien o para mí al menos, tener ETFs de dividendos? Bien, vas a usar como por ejemplo SCHD, ¿de acuerdo? Si tenemos 7.500 acciones, esto vendría a ser más o menos unos 500.000 euros, ¿de acuerdo? Si yo tuviese 500.000 euros y yo hiciese una contribución anual, ¿vale? De 1.200 euros al año, eso significa unos 1.000 euros al mes, ¿vale? Pago mis impuestos, luego aquí tengo ese dividend yield del 3%, aquí lo he bajado, ¿de acuerdo? Aquí el incremento de los dividendos, como recordáis, es del 16%, ¿vale? Yo lo he bajado a la mitad, ¿vale? Porque si hay una recesión, porque si bajan, lo que sea, ¿vale? Yo lo he bajado a la mitad. Esto lo podéis coger vosotros y la calculadora y lo ponéis como queráis, ¿vale? Y lo mismo con el crecimiento de las acciones, ¿vale? Que es de más, de este 8%, estará en torno al 13% aproximadamente, pero yo lo he puesto del 8%, ¿vale? También para bajar. Bien, con medio millón, nada más empezar, yo estaría generando unos dividendos de 15.000 al año. Lo que vendría a ser más o menos unos 1.000 euros al mes, ¿vale? Bien, eso ya está muy bien. Eso desde mi punto de vista ya está muy bien. Por lo tanto, yo creo que eso sería un capital interesante con el cual yo ya que me cambiaría al tema de dividendos. Y ya al pasar de los años, al cabo de 20 años, generarías unos 100.000 euros anuales, ¿no? Lo que vendría a ser más o menos unos 10.000 euros al mes. Pero claro, como puedes ver, de aquí a aquí se tarda mucho, 20 años. ¿Por qué? Porque este crecimiento es muy bajo. Entonces, por eso comento yo tanto el tema de que lo que más importa es el total. Lo que más me importa es cuán rápido y cuánto es el total que a mí me queda al final después de 10, 20 años. Eso es lo que a mí me interesa. Porque quiero hacer crecer el monto total más rápido posible y luego cambiarlo, ¿vale? Si nos enfocamos desde el principio ya en no quiero dividendos y tal, entonces quizás tardáis más en alcanzar ese objetivo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí sería la clase, ¿vale? Yo espero que os haya gustado, la verdad. Creo que es algo que me comentaron otro día y estuve mirando, no había ningún vídeo muy claro sobre este tema, ¿vale? Entonces decidí que quizás era una buena opción hacer un vídeo al respecto. Así que bueno, aquí lo tenéis. Si os ha gustado, os queda alguna duda, me lo dejáis en los comentarios y intentaré cuando tenga tiempo, porque ya sabéis dónde estoy ahora mismo. Así que cuando tenga tiempo os iré respondiendo cuando pueda, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, por cierto, hay una cosa que no os comenté y es este ETF, para que le interese, es un ETF americano, ¿vale? Nosotros que estamos en la Unión Europea no podemos comprar ETFs americanos, pero hay una opción, yo sí que tengo estas opciones, o sea, yo sí que tengo estas acciones, ¿vale? De SHD, porque hay dos opciones. Una de ellas, ¿vale? Es poco factible para la gran mayoría de la gente, que es tener más de medio millón de euros, ya dejas de ser un inversor retail, va a ser un inversor más profesional, etcétera. Entonces sí que puedes tener ese SHD. Y si no, la otra opción es con opciones. Entonces, eso sí lo podemos hacer cualquiera. Entonces, si os interesa, yo tengo SHD y he usado opciones para tenerlas de forma legal, totalmente legal,
Y de verdad, no es un CFD, no lo tengo con Interactive Brokers, que es un broker legal, y tengo las acciones legales. Entonces, si os interesa saber cómo lo he hecho para tener este ETF de SHD de forma legal en Europa, pues comentármelo y así en los comentarios, y así haré un vídeo precisamente de cómo se hace para tener estos ETFs americanos. ¿De acuerdo? Os mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.